Bien, seguimos con el Estado. Fíjense que el primer momento del Estado, como dijimos, es el derecho político interno, poder legislativo, gubernativo y poder del soberano. Después sigue el derecho político externo, territorio y nación, y la historia universal, cuyo primer momento dialéctico es Oriente y Grecia, después Roma y finalmente el mundo germano. Cuando hace referencia al mundo germano es el mundo europeo, ¿no? Lo interesante de Hegel es que él dice que la historia universal tiene un fin hacia el cual se dirige, un telos, una especie de plan de la providencia divina. Cada estado tiene una característica peculiar, expresando un momento particular en el desarrollo del espíritu. Este despliegue del espíritu es lo que Hegel llama Weltgeist, espíritu del mundo, y en cada momento hay un pueblo dominante con derecho a la expansión, ya que lo expresa de la manera más adecuada. De este momento, para Hegel, habría una coincidencia entre el Zeitgeist, espíritu de la época, con el Volksgeist, espíritu del pueblo. Y en esta concepción de la historia dinámica que propone Hegel, las contradicciones y el juego de los opuestos conforman el motor de la historia. El progreso, bueno, obviamente Marx, vamos a ver en la clase sobre Marx se considera discípulo de Hegel y hay gran cantidad de elementos que Marx toma, obviamente, de Hegel. ¿De dónde surge el progreso en la historia? Surge del enfrentamiento de los opuestos que genera una nueva situación que los supera. Por ello, y esto es algo que no le gustó a los autócratas de su época, cada momento histórico lleva dentro de sí los gérmenes de su propia superación, de su Aufhebung, o sea, de su propia destrucción. Pero este curso de la historia universal constituye un progreso hacia la autoconciencia del espíritu, y autoconciencia del espíritu es sinónimo de la libertad. El espíritu marcha de oriente hacia occidente. En oriente solamente uno era libre, el monarca, todos los demás eran siervos o esclavos. En Grecia y en Roma ya algunos hombres son libres, amanece la conciencia de la humanidad, pero es un grupo pequeño el que de hombres, los ciudadanos, los que son libres. Y finalmente en los pueblos germanos y cristianos, o sea en Europa, todos los hombres son libres. Aunque no lo sean en los hechos, ya la Revolución Francesa lo que proclamó es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ya ahora todos los hombres son libres, aunque todavía haya siervos, esclavos, etc., pero ya está en germen la libertad de todos. Entonces, la historia, por lo tanto, no es una serie casual o azarosa de hechos. No es que pasa una cosa acá de la misma manera que la historia de la filosofía, sino que es una marcha progresiva y racional dirigida por la razón, por la idea, y cada etapa histórica, cada pueblo, cada personaje expresa un avance dialéctico. Lo importante no es el individuo, la persona o el pueblo, los griegos o los romanos, ya que la persona muchas veces no sabe que es un mero instrumento de la idea que se vale de los intereses y pasiones individuales para realizar lo universal. O sea, Napoleón no era consciente de que él estaba realizando lo universal. Para ir terminando, lo que yo estoy tratando de mostrarles es la totalidad de la cosmovisión del pensamiento hegeliano para que ustedes entren en la particularidad que les corresponde, que es principalmente el tema de la sociedad civil y el Estado. Pero bueno, para ir terminando, el último momento de la filosofía del espíritu es el espíritu absoluto. Si el primer momento dialéctico de la filosofía del espíritu era el espíritu subjetivo, que se arrancó de la naturaleza para volverse a sí mismo, y el segundo momento fue la creación de un mundo objetivo en el derecho, la moral y el Estado, entonces la superación tendrá que ser un regreso hacia sí mismo en un momento que supere la subjetividad y la objetividad. Y esto será el espíritu absoluto, el espíritu que está definitivamente reconciliado consigo mismo y que también recorre, como toda la dialéctica, 3 etapas: arte, religión y filosofía.
El espíritu se manifiesta en el arte como la idea existente en forma sensible. La obra de arte manifiesta lo absoluto, pero de manera implícita. La religión, en cambio, se mueve en forma de representación. Es una especie de imagen con sentido universal que remite explícitamente a lo absoluto, a Dios. Y la fase final del espíritu absoluto, es la filosofía, a la cual llegamos a través de la razón. Entonces, fíjense que la historia del orden lógico de las categorías, en la ciencia de la lógica, ser, nada, devenir, corresponde perfectamente a las corrientes históricas de la filosofía, sistemas orientales, Parménides, Heráclito, Platón, y también corresponde perfectamente al avance del espíritu individual, de la sensación, de la experiencia sensible, la percepción, etcétera, etcétera. Fíjense que estas tres análisis de la realidad, estas tres aproximaciones a la realidad que hemos visto, están todas interconectadas, obviamente. Finalmente, la filosofía absoluta de Hegel es el absoluto autoconocimiento de la idea, lo cual, insisto, no implica que la filosofía sea la última y definitiva. De esto hubo un debate en la década del 30, del 40, un seminario que dio un ruso exiliado, Koyev, en Francia, que tuvo como alumnos, fíjense, en el mismo curso a Raymond Aron y a Jean-Paul Sartre, o sea, una derecha conservadora y una izquierda revolucionaria. Y bueno, de estos conceptos de este seminario de Koyev también surgió en las fines de la década del 80 el famoso artículo El fin de la historia de Francis Fukuyama, que era un personaje, un estadounidense que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y que hacía una propaganda de la democracia liberal como el último momento de la historia. Obviamente ni se terminaron las ideologías, que fue un debate de la década del 50, ni se terminó la historia, ni en nuestra opinión, porque bueno, hay quienes opinan que con Hegel terminó la historia de la filosofía, pero si para Hegel es simplemente si para Hegel la realidad es dialéctica, es constante movimiento, no puede terminar nunca en un sistema filosófico como es hegeliano. La filosofía hegeliana es el absoluto autoconocimiento de la idea, lo cual, insisto, no implica que su filosofía sea la última y la definitiva, y me parece que Hegel nunca pretendió que su sistema o alguna de sus partes sea considerada como la última. La realidad es dialéctica, por lo tanto la naturaleza misma de la realidad niega la posibilidad de considerar a su filosofía como la última. Para finalizar esta omnicomprensión hegeliana, yo les diría que hay un muy buen artículo, un muy buen capítulo de Rubén Dri, El momento histórico de Hegel, en un texto de Rubén Dri, Revolución burguesa y nueva racionalidad, en donde lo van a ubicar en el contexto de la revolución burguesa y de la situación histórica de Alemania en su tiempo. También lo pueden encontrar un capítulo de Rubén Dri sobre Hegel en el libro compilado por Atilio Borón, Filosofía Política Moderna, que lo pueden bajar gratis de la biblioteca virtual de Claxo. Fíjense, este artículo de Rubén Dri es muy bueno. Después hay un librito pequeño, yo no sé si se consigue todavía, un librito, una síntesis muy buena, se llama Hegel y el hegelianismo, de un autor Serrao, con S, Serrao. Y tiene un muy buen capítulo, el capítulo 4, que es el problema político de Hegel a Marx, y que este capítulo es un libro muy pequeño, editado por Eudeva, te va a introducir en la problemática político-filosófica. También, bueno, yo recomendaría, si quieren profundizar un poco el pensamiento de Hegel, hay un famoso libro también de la década del 50, creo que es de Eric Weil, se llama Hegel y el Estado, en contra de concepciones de que Hegel, se decía que Hegel, los nazis nunca jamás utilizaron una sola palabra de Hegel. Sí utilizaron de Fichte, de los discursos de la nación alemana, pero no de Hegel. Y también hay dos capítulos muy buenos sobre Hegel en un clásico moderno de Herbert Marcuse, en alemán, o Marcuse en inglés, porque
él se exilió a Estados Unidos, que se llama Razón y Revolución. No recuerdo si es el capítulo 6, 7 u 8, en donde habla y pone en contexto la filosofía hegeliana en su momento. Lo que ustedes tienen que leer es Fundamentos de la Filosofía del Derecho, y creo que algunas cosas de la filosofía de la historia, e insisto, no se asusten si no entienden algunos términos o ideas. Traten de tener una visión global que surge de las lecturas anteriores y profundicen lo que dice Hegel sobre sociedad civil y Estado. A lo mejor una primera lectura es dificultosa, pero la profundización de esta lectura les va a permitir una comprensión cabal de la postura hegeliana. Y escuchamos un poco más Beethoven. Termina la clase y está terminando la novena de Sinfonía de Beethoven con su Oda a la Alegría. Felicidades.